El doctor Dave Lovelace, un investigador del Centro de Dinosaurios de Wyoming, cortó una costilla de Supersaurus en secciones para examinar su estructura interna. El procedimiento es impresionante, pero lo que reveló era más impresionante aún. Esta es una sección de ese hueso. Se puede ver que hay un contraste distintivo en el color. De hecho, las zonas más claras están llenas de tierra. Durante el paso de los milenios, la tierra se fue filtrando dentro de los huesos enterrados. Pero cuando se retira esa tierra, se descubre una red de grandes cavidades que atraviesan el centro de los huesos. Esta estructura ósea no existe en los mamíferos. ¿Pero qué propósito tiene? Si mira este espacio de aquí, es el espacio que albergaba el saco de aire. Era una extensión del aparato respiratorio que aumentaba considerablemente la capacidad del aparato respiratorio y por consiguiente la cantidad de oxígeno que llegaba al organismo, lo que era esencial. Un tubo pasaba por estas cavidades a lo largo de las costillas. Pensamos que este tubo recorría toda la longitud del cuello y la espalda del Supersaurus. Estaba ligado a sus enormes sacos, una especie de bolsas llenas de aire que a su vez estaban unidas a los pulmones. Gracias a ellos, los Supersaurus podían respirar enormes cantidades de aire y extraer una cantidad máxima de oxígeno del aire. De este modo, su sistema respiratorio era extremadamente eficiente. El doctor Peter Ward piensa que este sistema de sacos llenos de aire que los mamíferos no poseían fue el secreto que hizo de los dinosaurios los animales más grandes que han existido en la Tierra. El sistema de sacos de aire permitía a los dinosaurios utilizar mejor el oxígeno. Cuanto más oxígeno había en los tejidos, de más energía podían disponer y más podían crecer. Y eso fue lo que hicieron gracias a la eficacia de estos sacos de aire. El gigantismo de los dinosaurios al final del Jurásico está sin duda ligado a la presencia de este sistema. El oxígeno es esencial para el cuerpo para producir energía. Los dinosaurios, al ser capaces de absorber enormes cantidades de oxígeno, eran capaces de generar una cantidad masiva de energía. Actualmente sabemos que los dinosaurios estaban equipados con este sofisticado sistema respiratorio. Es una de las principales razones por las que los dinosaurios pudieron evolucionar hasta alcanzar tales proporciones gigantescas y tal longevidad. En la misma época, la escasa talla de nuestro lejano ancestro el Laolestes le condenaba a una breve existencia. Sin embargo, su linaje sobrevivió, y lo que es más, se perpetuó de generación en generación, diversificándose hasta que se convirtieron en la mayor parte de los mamíferos que existen actualmente, de los cuales los humanos somos solo una pequeña fracción. Así que, ¿cómo se las arregló el Laolestes para sobrevivir a la era de los dinosaurios? Durante los primeros 70 millones de años de su existencia, los mamíferos no cambiaron significativamente en tamaño. Sin embargo, sufrieron una extensa evolución interna. La estructura de una oreja humana es un ejemplo que puede ayudarnos a entender alguno de los cambios que sufrieron los primeros mamíferos. Estos dos pequeños huesos en contacto con el tímpano son los osículos llamados yunque y martillo.
Podemos encontrar esta estructura ósea en todos los mamíferos y es una característica exclusiva suya. Ni los reptiles ni los anfibios la tienen. Es muy probable que ya existiesen en Laolestes. ¿Qué misión cumplía y qué ventaja ofrecía? Hace 150 millones de años, en este planeta donde proliferaban los dinosaurios, el Laolestes necesitaba encontrar un refugio ecológico que le mantuviese a salvo de sus formidables adversarios. Eligió el mundo nocturno. El manto de oscuridad proporcionaba al diminuto Laolestes protección contra sus depredadores. Por la noche los dinosaurios dormían. El mundo se liberaba de su presencia y el Laolestes podía aventurarse a salir. El Dr. Luo piensa que la evolución de la estructura interna del oído permitió a los mamíferos adentrarse más en la noche. Los animales diurnos o activos durante el día se apoyan en la eficacia de su visión. Pero los animales nocturnos, que no tienen esta posibilidad, dependen mucho más de su percepción auditiva. Los dos osículos del oído interno que evolucionaron durante generaciones espontáneamente incrementaron su sensibilidad auditiva. Las ondas sonoras hacen que el tímpano vibre y esa vibración es amplificada cuando llega al martillo y el yunque. Este sistema remarcablemente eficiente les permitía oír sonidos más débiles, así como les daba acceso a un amplio espectro de frecuencias sonoras. Otros vertebrados que no poseían esta estructura podían oír solo un limitado espectro de frecuencias sonoras. Equipados con ese oído evolucionado, los mamíferos se convirtieron en los primeros vertebrados capaces de desenvolverse en el universo nocturno. Las grandes ciudades del mundo nos han hecho acostumbrarnos a noches con miles de luces. Pero en la época de los dinosaurios, la noche era sobrecogedoramente oscura. Aparte de la luz de la luna, una total oscuridad cubría los bosques. La vista no era de ayuda. Solo el sonido te permitía moverte por el entorno. La habilidad para percibir el más leve ruido en estas condiciones se convirtió en un factor determinante para su supervivencia. Pero este espectacular desarrollo auditivo también implicaba otro importante rasgo evolutivo entre los mamíferos. Cuando un sonido hace vibrar el tímpano y esa señal se amplifica al pasar por el martillo y el yunque, no se para allí. Viaja entonces por la red neuronal, hacia el cerebro.
Según el Dr. Luo, es la época en la que los mamíferos empezaron a evolucionar hacia un estilo de vida nocturno y sus cerebros empezaron a evolucionar de un modo diferente, divergiendo del de los dinosaurios, a favor de una estructura radicalmente nueva. Esta es una reconstrucción del cerebro de un estegosaurio, establecida según la información que han proporcionado los restos fósiles. Se cree que fue bastante alargado. Este es el cerebro de un ratón moderno. Es indudablemente similar al de los primeros mamíferos. Su estructura interna es similar al del estegosaurio. Es lo que controla la respiración y la reproducción, así como otros mecanismos fundamentales necesarios para la supervivencia del organismo. Pero en el cerebro del ratón hay toda una zona externa que rodea a este cerebro primitivo. Este neocórtex cerebral solo se desarrolló en los mamíferos. La aparición de esta parte más evolucionada del córtex cerebral es indudablemente una consecuencia directa de su adaptación al medio de vida nocturno. El siguiente experimento en un ratón demuestra esta hipótesis. En la oscuridad, cuando un ratón oye un sonido, inmediatamente activa la parte del neocórtex cerebral que se llama zona auditiva. Vamos a examinar la escena gracias a las imágenes de un escáner especialmente concebido para visualizar la actividad cerebral. En el momento en que el ratón percibe el ruido, la zona se pone roja, un signo de que estas neuronas han sido activadas para analizar el sonido. Es esta capacidad de análisis la que permite al ratón interpretar la información contenida en el sonido y